Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Miso Juan de la iglesia Hammam en Chuncheon. Por medio del suicidio de mi hermana y viendo a muchas personas morir en la unidad de cuidados paliativos donde trabajaba como enfermera, me hizo pensar que la vida no tenía sentido. Estaba muy preocupada de vencer a mi miedo a la muerte y el terror que uno experimenta antes de morir. Me gustaría compartirle mi testimonio sobre cómo luego de encontrarme con Jesús pude vivir con gozo por medio de la esperanza en su resurrección. Yo nací en un pueblo rodeado de montañas y todos los años las personas del pueblo daban sacrificio a los dioses de la montaña. Mi papá también participaba y daba sacrificios al dios. Tal vez esa fue la razón por la cual en mi pueblo había muchos suicidios. Desde chica siempre tuve pesadillas y hasta había tenido alucinaciones. Mi hermanita también era muy sensible, ansiosa y miedosa. Esto fue tiempo después de que mi hermana menor dio a luz a su segundo hijo. Un día vi a mi abuela desmayarse y después de este evento mi hermana empezó a mostrar fuertes síntomas de ansiedad y no paraba de decir que quería saltar desde el balcón. Por esa razón oraba por mi hermana y le leía la Biblia, pero mi hermana terminó saltando del balcón de su departamento y se suicidó. El funeral fue de inmediato y yo estaba en completo estado de shock. No podía comprender cómo algo así podía haber sucedido. Y cuando estaba sola culpándole a Dios le gritaba: «Dios, trajiste de vuelta a Lázaro a la vida. Trae a mi hermana también. Tráela de vuelta». Cuando mi marido vio que estaba pasando un tiempo difícil, él preocupado de que me quedara sola en casa, sugirió que empezara a trabajar. Así es que empecé a trabajar. Como yo era enfermera, empecé a trabajar en la unidad de cuidados paliativos. La unidad de cuidados paliativos es un lugar donde ayudan a pacientes que fueron diagnosticados con cáncer terminal y pueden pasar el resto de sus vidas y morir en paz. Los pacientes suelen llegar a la unidad caminando, pero a medida que pasa el tiempo su condición va empeorando y llegan al punto de no poder caminar ni comer y terminan pasando el resto de sus días en sus camas hasta que eventualmente mueren. Yo conocí a varios pacientes enfermos de diferentes edades, desde pacientes de 20 años hasta mayores de 90. Había una mujer de unos 50 años que toda su vida había deseado ir a la universidad. Pero el mismo día en que finalmente la aceptaron en la universidad, también fue el día que le diagnosticaron cáncer terminal. Ella, llorando amargamente, hablaba de esto. También hubo otro paciente hombre de unos 40 años que nunca se había casado y lo único que había hecho era ahorrar dinero. Él no había hecho nada más que preocuparse por su dinero hasta el último momento de su vida, y de esa manera murió escuchando los insultos de los miembros de su familia. Mientras pasaba mis días en esta unidad, me di cuenta de que la muerte le podía venir a cualquiera en cualquier momento, y que uno siempre tenía que estar preparado ante la muerte, y que frente a la muerte, ni el dinero, ni el estatus social, ni mi lugar en el mundo importaban. No importaba cuán alto sea el estatus que uno tenía, porque nadie puede reemplazar el camino de uno a la muerte. Todos en algún punto tenían que recorrer ese camino, por eso me pareció muy importante vivir la vida que uno tiene de la manera correcta. Cuando me di cuenta cuán preciosa era un día, le decía a mis padres que los amaba a pesar de que no era muy buena expresando mis sentimientos. También me di cuenta cuán importante eran las personas que están alrededor mío, mi familia, amigos y todos los demás. Es por eso que decidí servirlos todos los días esforzándome en hacer cosas buenas por otros. En la unidad donde yo trabajo, hay un eslogan que dice: «Mañana ya es muy tarde». Es por eso que compartía sobre Jesús a varias personas y muchos de ellos aceptaron a Jesús y fueron al cielo en paz. Sin embargo, cuando me encontraba con gente que se moría en edad temprana, me hacían recordar a mi hermana, quien murió de una manera insignificante y me hacía sentir tan culpable y triste por no haber podido ayudarla. Vi cómo pacientes estaban en agonía a pesar de estar conectados a una máquina que administraba analgésicos narcóticos por 24 horas seguidas. Al verlos, sentí como si alguien colocara piedras una por una encima de mi corazón y no podía soportar permanecer junto a ellos. Habían pacientes que rogaban por un milagro, otros para que alguien los salvara, otros rogaban y lloraban pidiendo la eutanasia porque esta no era la manera de vivir. Cuando el terror de la muerte venía a los pacientes, muchos empezaban a sufrir de delirio. Otros se quedaban despiertos, confundidos toda la noche. Otros entraban en pánico y gritaban de que alguien venía por ellos. Hubo alguien que decía que su mamá lo había venido a buscar a pesar de que ella había muerto ya hace tiempo.
También hubo un paciente que lo pusimos en aislamiento porque no paraba de gritar fuego. Veía alrededor de 100 o más pacientes morir por año de diferentes maneras, y hablaba con sus familias también. Mientras más cosas así hacía, la muerte se volvía un peso cada vez más pesado en mi corazón. La vida es verdaderamente insignificante. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Repetía estas palabras de Eclesiastés a mí misma y me hacía pensar que todo realmente era absurdo. Había visto cómo aquellos que creían en Dios morían en paz y cómo aquellos que no creían morían con terror. Por eso quería que mis pacientes aceptaran a Jesús lo más rápido posible. Sin embargo, cuando veía pacientes que morían sin creer en Jesús, pensaba, ¡ah! Una alma se ha ido al infierno. Y eso provocaba una gran culpa y una autocondena tan grande que no me dejaba dormir. Por esa razón, mi salud empezó a empeorar por el estrés y mi sistema autoinmune tocó fondo. Empecé a sufrir dolor en mi abdomen inferior y tenía que tomar todos los días antibióticos mientras trabajaba. Iba de doctor en doctor hasta que me tuvieron que operar porque me habían diagnosticado adenomiosis. Yo decía que llevaba una vida con Cristo, pero por varias razones había dejado de asistir a la iglesia y solo tenía cultos en casa con mi familia. Estaba tan inmersa en mis sueños, visiones y experiencias de fe en esos momentos que no tenía idea alguna de si había esperanza para superar el miedo a la muerte y el sufrimiento de mis pacientes que veía todos los días. ¿Qué tipo de esperanzas podía darle a los pacientes? ¿Qué quería decir vivir con una verdadera fe? ¿Qué es el Evangelio? Empecé a preguntarme seriamente estas preguntas. Por medio de las redes sociales, pude conocer a una hermana que iba a la iglesia Hammaum. Ella había posteado sobre su casamiento que estaba próximo. Su prometido era un hombre discapacitado por polio. Ella había subido su testimonio que estaba lleno de seguridad mientras compartía el Evangelio. Por muchos días miraba su testimonio y sentía que me había electrocutado con un trueno. Estas personas no son de este mundo, pensaba, y después de ver las cosas desde mi punto de vista mundano, pensé, ¿qué tipo de iglesia es esta? Inmediatamente, por medio de YouTube, pude escuchar más testimonios y así pude asistir al retiro espiritual de la iglesia. El pastor repetidas veces hablaba de la resurrección de Jesús, pero yo no podía escuchar. Me sentía perdida en el tema. Sin embargo, un día el pastor dijo, hace 2000 años atrás, Dios dejó una evidencia en la historia de que Jesús es Dios. Esta es su resurrección. Su resurrección es una prueba para que todos puedan creer y puedan gozar de esta vida junto a Él. ¿Evidencia para que todos puedan creer? ¿Gozar de la resurrección en esta vida? La palabra gozar no para de retumbar en mi cabeza hasta que me di cuenta. ¡Ah! La resurrección de Jesús que sucedió hace 2000 años atrás es un hecho histórico. Dios hizo que este evento sea parte de la historia cumpliendo con toda la palabra. Y yo no estaba gozando de esta resurrección como Él decía. Yo sabía sobre la resurrección de Jesús, pero me di cuenta de que lo consideraba como si fuese un mito. En ese momento, el hecho histórico de la resurrección hizo que se alterara los 2000 años de diferencia y se estableciera como un pilar inamovible en mi corazón. Todo este tiempo yo pensaba en qué era la fe, el Evangelio, en qué o quién tenía que creer, cómo podía enfrentar con la esperanza la muerte. Pero todas estas preguntas fueron solucionadas una vez por todas. El gozo vino hacia mí cuando me di cuenta que uno creía en Dios por medio de la resurrección, la prueba dada por todos, que este era el Evangelio y por medio de él podía tener esperanza verdadera frente a la muerte. Pero un día una hermana de la iglesia célula me preguntó, ¿cuáles son las profecías que hablan de la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento? Era la primera vez que escuchaba esto en mis 20 años de vida de fe. Sabía que el libro de Isaías hablaba de que el Mesías iba a venir como niño y que iba a sufrir en la cruz. Pero no sabía que la profecía sobre la resurrección de Jesús estaba en Salmos 16. Y en Hechos 2, Pedro hace referencia a este pasaje cuando él testifica sobre la resurrección de Jesús. Pero al verlo nuevamente quedé en completo estado de shock. Había leído muchas veces el libro de Hechos, pero ¿cómo era posible que no lo haya visto esto antes? Pero después me di cuenta que los discípulos conocieron a Jesús resucitado y al Dios Todopoderoso, Creador del universo, quien había venido a este mundo tal como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ah, es por eso que al encontrarse con Jesús resucitado no les quedaba otra que rendirse. Es por esa razón que no les quedaba otra que testificar la resurrección y convertirse en mártires.
Fue en ese momento que pude ver que yo todavía seguía aferrándome a sueños, visiones y experiencias de la fe, a pesar de que Dios ya me había mostrado la prueba de que Jesús es Dios, quien vino en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esa prueba es la resurrección de Jesús, y el Señor me lo mostró claramente. Pero como yo seguía aferrándome a mis propias experiencias, no quedaba otra que mi fe tambaleara. Tal como los discípulos camino a Emaús, yo no sabía quién era Jesús. Yo era la dueña de mi vida y estaba ignorando al verdadero Señor de mi vida. Con la boca incontables veces confesaba que amaba a Jesús, pero realmente estaba siendo una hipócrita, realmente yo no estaba creyendo en Él. Como había vivido siendo mi propia dueña, culpaba y resentía a mi marido porque sentía que él nunca confiaba en mí. Con el suicidio de mi hermana, o cuando yo tenía problemas con mi marido, o cuando estaba pasando por un momento difícil, siempre culpaba a Dios demandando que me diese una razón. Aun cuando compartía sobre Jesús a mis pacientes, yo misma no podía superar el peso y el temor a la muerte, y todo eso era porque yo no tenía seguridad de lo que creía. De pecado porque no creen en mí. En un culto de adoración del sábado, el pastor proclamó Juan 16:9 y fue ahí que pude ver claramente el pecado que cometí en no creer en Jesús. Dios Padre, perdóname. Yo soy la cruel pecadora que no creyó en Jesús. Él murió por mis pecados y por medio de su resurrección me mostró la verdad. Y aún así yo confesaba incontables veces que lo amaba mientras ignoraba a Jesús resucitado. Viví completamente siendo la dueña. Padre, por favor, perdóname. Ahora recibo a Jesús quien resucitó y pido por favor para que entre en mi corazón y sea mi Señor. De esta manera me arrepentí y acepté a Jesús como mi Señor. Amén. Después de que recibí a Jesús como mi Señor, muchas cosas cambiaron en mi vida. Yo antes me preocupaba en anticipación a las cosas que no habían pasado y esto hacía que no pudiese dormir bien. Pero ahora la paz vino a mi corazón y puedo dormir en tranquilidad. Esto es porque Jesús resucitado es real para mí y ahora Él vive en mí. Amén. Además, el pasaje que dice que debemos tratar a los esposos como si Él fuese el Señor, se me hizo tan real en mi corazón que me hizo ver que yo trataba a mi marido como yo quería. Por eso le pedí perdón por todas las cosas que le había hecho. Es así que él compartió sobre sus dificultades y además me levantó el ánimo por todas las veces que tuve que lidiar con su testarudez. Anteriormente yo me escapaba de las personas que veía en la calle compartiendo su religión, pero ahora confiadamente comparto. Jesús resucitó entre los muertos. Solo Él es el Dios. Por favor, crean en Él. En el subte tuve la oportunidad de compartir con un anciano de que Jesús resucitó y ahora es nuestro Señor. Y él, con lágrimas en sus ojos, me dijo que por mucho tiempo fue a la iglesia, pero había dejado de asistir. Y me dijo que nunca había escuchado estas palabras y pudo tener la seguridad de que Jesús está vivo y pudo aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Había un paciente de 47 años con cáncer terminal en mi unidad. Cuando fui a su habitación, él tomó mi mano y me dijo: «Dime, ¿qué hice yo para merecer esta desgracia? Decime por qué merezco esta enfermedad». Es así que le compartí sobre la resurrección de Jesús y oré por él. Entonces todo el dolor que estaba sufriendo desvaneció de su rostro y sus ojos brillaban como estrellas y encontró paz en su corazón. Pero cuando el cáncer se propagó hasta el cuello, él estaba con demasiado dolor. Hicimos todo lo posible por él, pero al final lo único que podía hacer era tomar su mano y orar. Es así que le compartí que la muerte no era el fin y que tenemos esta esperanza en la resurrección, y conmovido lloró. Continuamente oraba a Dios para que él no sufriera cuando falleciera y realmente pudiera ir al cielo sin sufrimiento y con mucha paz en su rostro. También hubo un paciente que era científico y era un cascarrabias. No escuchaba al doctor y hacía lo que él quería, haciéndoles pasar por momentos difíciles a su familia. Antes de su muerte sufrió mucho dolor y su cuerpo se contorsionaba del dolor. A pesar de los analgésicos, los efectos no duraban. Fue en ese momento que le compartí el Evangelio, y él me dijo que quería ser bautizado y llamó al pastor que servía en la unidad. Finalmente, él pudo ser bautizado y al día siguiente fue al cielo. Dando culto con los miembros de mi iglesia célula, pude aprender y gozar lo que es verdaderamente el cuerpo de la iglesia. Oraba para poder compartir el Evangelio con mi abuela, que vivían en el campo, pero ellas no lo aceptaban y siempre de regreso me sentía muy decepcionada. Pero un día que había ido a visitar, encontré a mi abuela cosechando pimientos. Ella estaba teniendo dificultades porque había mucho trabajo pero pocos obreros.
Por eso les conté a los miembros de mi iglesia célula para que orasen por mi abuela. Es así que con los miembros de la iglesia célula fuimos a visitar a mi abuela. Le ayudamos a cosechar los pimientos y pudimos compartirle juntos el evangelio. Mi papá, que estaba al lado de mi abuela escuchando esto, abrió el corazón y habló sobre mi hermana, algo que nunca había hecho. Yo estaba muy sorprendida. Mi abuela terminó confesando que Jesús es su dueño y la casa se llenó de gozo que me se escuchaba por todo el pueblo en las montañas. Yo había vivido una vida cristiana por 20 años, pero el hecho del suicidio de mi hermana y los incontables encuentros frente a la muerte me dejaron cuestionando sobre cómo debía enfrentarme a la muerte. Sin embargo, me encontré con Jesús resucitado y me mostró que su resurrección es mi resurrección. Y es así que ahora vivo una vida de gozo con la esperanza en la resurrección. También pude descubrir que mi verdadero llamado es compartir sobre Jesús resucitado, quien venció a la muerte, y Él es la verdadera esperanza. De ahora en adelante seguiré compartiendo sobre mi Señor y su resurrección hasta el día que me vaya de esta tierra. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.